a estos pacientes y saber cómo enfrentarlos. Entonces, es un poco lo que ya hemos estado viendo antes de mi permiso médico, el examen físico de rodilla. La mayoría de los grupos, digamos de los chicos, de los colegas, hasta cuando estuve yo, hemos estado viendo el examen físico de rodilla. Espero que también los colegas que han estado, como el doctor Pablito, hayan podido tener la oportunidad de ver rodilla. Y para ir centrando lo que vemos en la práctica con la teoría y luego nuevamente aplicar a la práctica para que quede bien esto. Entonces, comenzamos con el examen físico de rodilla. Ok. Entonces, hacemos una revisión breve del esqueleto del miembro inferior porque al hacer el examen físico de rodilla nos tenemos que basar en los ejes, porque ahí es cuando vamos a ver si hay un geno varo o valgo o es normoeje en relación a toda el aparato extensor, comenzando desde la cabeza femoral, de la cabeza femoral hasta la articulación del tobillo, ¿no? Entonces tenemos el hueso pélvico, que tiene la articulación de la cadera, en la que está el fémur, la rótula, la articulación de la rodilla en sí mismo, la tibia, peroné y el malleolo medial. Entonces, esos son los puntos, los reparos importantes que vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, el malleolo lateral me faltaba. Dentro del fémur distal vamos a revisar lo que es la anatomía del fémur distal, indicando que tiene un cóndilo lateral, un cóndilo medial y la famosa tróclea, ¿no? Tróclea. Así se pronuncia, se escribe trócela, pero se pronuncia tróclea, ¿no? La tróclea femoral, porque ahí es donde va a estar articulándosela y moviéndose la rótula y los cóndilos laterales y mediales que van a servir de puntos de reparo para nuestro examen. Ya estoy en presentación. ¿Pueden grabar las presentaciones, Christopher? Ya se está grabando, Doc. Ya, perfecto. Bueno, vamos a revisar lo que es la parte lateral con el cóndilo, en la que ustedes van a ver que hay en la zonita de la cresta rugosa, en donde está mi cursor, que es el epicóndilo lateral, ¿no? Luego tenemos la parte del hueso del cóndilo en sí mismo y el surco del músculo popliteo, donde se inserta este músculo. Vamos a ver en la cara coronal, vamos a revisar viéndole de frente para que ustedes se recuerden. Vamos a ir de externo a interno, el epicóndilo lateral, esta prominencia ósea que se la puede palpar en el examen clínico. El cóndilo lateral en sí mismo, todo ese surco, todo ese hemicírculo que existe en la parte externa, la parte del cartílago articular, el epicóndilo medial que también se lo puede palpar y todo el surco, el hemicírculo que es el cóndilo medial. Ahí le estamos viendo de la parte, la cara inferior del hueso del fémur, y ahí tenemos, vamos desde arriba hacia abajo, todo lo que es la articulación, el surco troquear, que es la articulación para la rótula, y comenzamos de externo a interno, el epicóndilo lateral, ¿no? Todo lo que es, lo decía, este hemicírculo, que es el cóndilo lateral, la fosa intercondilia, en donde que van a estar insertados los ligamentos cruzados anterior y posterior, el cóndilo medial y el epicóndilo medial. Dentro de la tibia proximal es necesario que revisemos la tibia proximal porque es parte también del examen clínico, ya que se insertan algunas estructuras, y cuando vemos radiografías vemos también estas partes anatómicas que son las espinas tibiales, ¿no? La espina tibial externa e interna, que nos sirven como reparo para saber si es que hay picos osteofíticos o no y el grado de artrosis que puede haber. Luego tenemos la parte del cóndilo lateral, la tuberosidad tibial, llamada TTA, tuberosidad tibial anterior, en donde se inserta el tendón rotuliano. La parte del platillo tibial, aquí más que cóndilo deberíamos llamarle como platillos tibiales, que cuando vemos en las radiografías podemos ver aquí unas zonas de esclerosis y eso nos da una idea del posible grado de artrosis que puede tener, y un área rugosa perforada en donde está insertado el ligamento anterior. En la cara posterior vamos a ver estos reparos, ¿no? En la inserción medial del menisco medial, en esta zona de acá en la cara posterior, inserción del ligamento cruzado posterior. Recuerden esta fosita que cuando hablemos del ligamento cruzado anterior tiene la inserción. Esto está
en la parte extraarticular en la cara posterior, en la parte de la rampa posterior de la tibia, que se llama eslop tibial, y tenemos aquí también la articulación con la cabeza del peroné. Entonces, un poco la revisión, ya integrando todos estos elementos anatómicos, vamos a ver la vista anterior de los huesos, como tenemos el fémur, la rótula, y siempre comenzando de externo, vemos el ligamento cruzado anterior, intraarticular, ligamento colateral lateral, el menisco lateral, el peroné, la parte de la tibia, y vamos de abajo hacia arriba, el menisco medial, ligamento colateral medial, toda esta zona de aquí, la zona de cartílago articular, esta sería interna y el cartílago articular externo, ligamento cruzado posterior que está al fondo, ¿no? En la parte posterior del cóndilo medial, y la parte del fémur que hemos visto. En la vista, en un corte sagital, vamos a ver tanto en la parte anterior como posterior, comenzando por la anterior, el músculo del cuádriceps que se inserta con su tendón cuadricipital a la rótula, tenemos la rótula, tenemos la famosa grasita y las bursas que están infrarrotulianas, que son estas las que cuando se inflaman hablan de las bursitis, y es cuando a veces hacemos el signo del témpano, palpamos esta presencia de líquido en esta zona de acá. Siguiendo hacia adelante, la zona del cartílago articular, que está dibujado aquí en un color que sería medio beige, la grasita infrarrotuliana, otra bursa infrarrotuliana debajo del tendón rotuliano que suele inflamarse también, y tenemos la tibia. En la parte ya desde abajo posterior tenemos el peroné con su articulación, el cartílago articular tibial, la zona del menisco, que es lo que ustedes ven en este color rosado, como se ve como una especie de cuernitos o como triángulos acostados. Es así como vamos a ver en la resonancia magnética, que será la clase posterior, es así como vemos a los meniscos, ¿no? Y esta es la anatomía. Un poquito la presencia de donde hay el líquido sinovial, que le han puesto de un color café. La membrana sinovial, que es esta estructura que está recubriendo en la cara posterior, en toda la articulación, que es una especie de como una telita de cebolla bien delgadita, en donde se produce el líquido sinovial necesario para lubricar la rodilla y la parte del fémur. Esto es un recordatorio anatómico para poder entender lo que vamos a examinar. ¿Alguna inquietud, pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, doctor. Bueno, Sí, entonces, todo bien. Sí, doctor. ok. Esta es la parte ya de los músculos, la parte un poco más externa, y examinamos y puede haber zonas de dolor. Tenemos en el ala ilíaca que se inserta el músculo sartorio, que tiene una dirección oblicua hacia distal y va a pasar sobre el ligamento colateral medial y va a formar uno de los ligamentos de la pata de ganso. Luego tenemos el recto femoral que se inserta en la espina ilíaca anterior inferior y va a formar el tendón rotuliano insertándose en la rótula. Luego tenemos el vasto externo y el vasto medial que forman el famoso músculo cuádriceps. Por eso se llama cuádriceps, ¿no? A veces vemos hipotrofias de este músculo cuádriceps, generalmente dado por el recto femoral. En la parte de la vista posterior, ¿no? Nuevamente le vemos como el sartorio que está aquí, le vemos cómo sigue una dirección desde externo inferior hasta interno para pasar sobre el ligamento colateral que está acá y se inserta en la tuberosidad anteroinferior, en donde que se insertan algunos músculos, sobre todo principalmente los de la pata de ganso, que son estos que están aquí, ¿no? El semitendinoso, el semimembranoso y conjuntamente con el sartorio forman los músculos de la pata de ganso. Y además también recibe la inserción de los gastronemios, tanto los dos gastronemios, tanto interno y externo. Entonces, cuando nosotros examinamos estas zonas, hacemos una palpación aquí, toda esta zona, y en función de lo que vamos encontrando, vamos describiendo y luego hacemos un análisis diagnóstico que ya vamos a ir viéndolo luego. Entonces, un poco ya para integrar nuevamente lo que sería ya la estructura muscular
del tercio de la rodilla, en la que es necesario que nosotros revisemos el tercio inferior de toda la musculatura y tercio superior, musculatura femoral y tercio superior de la musculatura tibial. Entonces ustedes podemos hacer una revisión, comenzando siempre desde el externo a interno y de arriba para abajo, ¿no? Entonces el músculo recto femoral, el músculo vasto, ¿no? Aquí tenemos una bandeleta que se llama el tracto iliotibial. Luego tenemos lo que van a formar el músculo cuádriceps, son todos estos, ¿no? Luego bajamos hacia el tendón rotuliano. Ustedes ven que el tendón cuadricipital es la parte superior de inserción de la rótula y luego tenemos el tendón rotuliano que se inserta desde la punta de la rótula hacia la famosa tuberosidad tibial anterior que les mostré en la parte ósea, ¿no? Entonces, la tuberosidad tibial anterior está aquí. Luego tenemos en el músculo peroneo largo en la parte de la tibia, en su cara externa, el músculo sóleo en la parte interna, músculo gastrocnemio en la cabeza medial, los tendones de la pata de ganso que están aquí, ustedes ven el superior, un inferior medial y un más inferior y posterior, ¿no? De los cuales son el sartorio, el músculo gracilis y el semitendón, sartorio, gracilis y semitendinoso, ¿no? La parte de la rótula, y aquí están los músculos que vienen desde la parte de arriba, el músculo gracilis, el músculo sartorio, el vasto medial. Ok, entonces he integrado un poco ya lo que es óseo y músculos. Veamos la parte posterior de los músculos, ¿no? En la cara posterior, en la que se ve en la vista anterior, estamos viendo una disección de lo que sería el vasto externo, un músculo interno, el tendón rotuliano, y aquí, digamos, cuadricipital, y aquí no tenemos el tendón rotuliano, ¿no? No nos confundamos y continuemos. Esto es necesario y por eso le he puesto una diapositiva más que hablamos de aparato extensor y esto suele ser pregunta de examen, tómenle muy en cuenta. ¿Qué músculos o qué elementos anatómicos conforman el aparato extensor? ¿No? Es el conjunto con los isquiotibiales y generalmente se asocian a la flexoextensión. Entonces, el aparato extensor está formado por el tendón del cuádriceps, la patela, la rótula y el tendón rotuliano. Estos son los tres elementos del aparato extensor y cuando hablamos de aparato extensor hablamos de estos tres elementos. Repito, tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, ¿no? Estos son los que dan la flexoextensión de la rodilla, ¿no? El doblar y estirar, si ustedes quieren. Flexoextensión de la rodilla, aparato extensor, tomen en cuenta. Y para que ustedes se les fije la idea, entonces aquí tenemos un corte sagital, un corte lateral de lo que sería el músculo cuádriceps, sobre todo esta estructura de acá, el tendón cuadricipital, la rótula o patela y el tendón patelar, y aquí está graficado que este músculo, este tendón, este aparato extensor lo que hace es la flexoextensión de la rodilla, ¿no? ¿Cuáles son los que intervienen en el mecanismo de flexión? Son generalmente los músculos de la pata de ganso, que se llaman los isquiotibiales, perdón, o en inglés que se llaman los hamstrings, por si acaso ustedes escuchen esto, ¿no? Isquiotibiales o patas de ganso, conjuntamente con el tendón rotuliano, tendón peroné, son los que intervienen en la flexión, ¿no? Esto suele ser pregunta de examen. Entonces vamos a ver los músculos isquiotibiales o los músculos hamstring o los músculos que conforman la pata de ganso, como les decía, que intervienen en la flexión. La nomenclatura moderna ya no se llama sartorio, ¿no? Sino por su forma anatómica se lo conoce como semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, ¿no? Entonces, estos son los músculos que intervienen en la flexión. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud? Aquí está un poco ya incluso graficado por colores para que ustedes se recuerden cada uno de estos músculos, ¿no? Es toda la región posterior, tanto del muslo como de la rodilla. Un poco para
para repetir lo que es, permítame un segundito. Estaba haciendo frío, pero ya dando clases ya me puse con adrenalina full, entonces ya me dio calor. Entonces vamos a revisar la parte lateral externa de los tendones de la rodilla, la más anterior. Revisemos nuevamente, vamos desde anterior a posterior, el tendón del cuádriceps, la rótula o patela y tendón rotuliano, aparato extensor. Tenemos la cintilla iliotibial que controla las rotaciones y traslaciones externas y el tendón del popliteo que tiene esta estructura como si fuera un lazo, la inserción del bíceps femoral y el ligamento colateral peroneo que les acabo de mostrar. En la misma vista, tendón cuadricepital, rótulo patela, tendón rotuliano, y aquí están los famosos isquiotibiales, que en algunas estructuras le vuelven a llamar gracilis, sartorio y semitendinoso, ¿no? Bueno, y esto vamos a ir revisando para que se quede claro. Y el ligamento colateral medial. A ver, en esta diapositiva, un poco para integrar todo lo que le decíamos, es una diapositiva que ya vimos en la parte anterior. Entonces vamos a ir viendo, tenemos la rótula, el cartílago articular que está graficado aquí como gris, el tendón rotuliano, la tibia en su inserción en la tuberosidad tibial anterior, el ligamento colateral lateral, debajo del tendón el ligamento cruzado anterior, desde el tendón rotuliano, tenemos el cuádriceps en la parte interna, la parte del cóndilo femoral interno, ligamento cruzado posterior bien al fondo, la parte del menisco interno y ligamento colateral medial. Y en la vista lateral tenemos igual las estructuras del fémur, ligamento cruzado anterior, esta es la zona del menisco, los tendones del bíceps femoral y el tendón rotuliano. Bueno, no vamos a insistir más para no equivocarnos en cuanto a la irrigación, entender de que la parte de la rodilla tiene una irrigación importante sobre todo alrededor de la rótula, en la parte interna y externa. En cuanto a la inervación, vamos a dejarle pasar por alto y ya vamos entrando en lo que es la parte de revisión de los elementos anatómicos de la rodilla para poder ir entendiendo las diferentes estructuras, ¿no? Entonces aquí estamos ya tratando de ver en intraarticular, ¿no? Vamos a centrarnos en intraarticular. Tenemos la parte del ligamento cruzado anterior, el menisco medial, menisco lateral, ligamento cruzado posterior al fondo, ¿no? Y es un poco lo que le vemos también en estas estructuras, en la cara posterior, ¿no? Ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior y colateral lateral. Y es un poco como se ve en este esquema, lo que es la menisco externo, menisco interno, es así como se ve desde el punto de vista artroscópico, no ligamento cruzado anterior y al fondo cruzado posterior. Y aquí se grafica lo que es una ruptura del ligamento cruzado anterior que generalmente ocurre en el cuerpo del tendón. Un poco de las bolsas que se oye, las bursitis, le puse yo como el título bolsas serosas, pero el término médico es bursa, ¿no? Porque eso de está inflamada la bolsa como que no suena muy simpático, pero si dice una bursitis suena un poco más inteligente y más técnico, ¿no? Entonces tenemos en la parte la bolsa suprarrotuliana, que es la que suele inflamarse y llenarse de líquido, y es cuando nosotros hacemos la palpación, buscamos que haya la presencia o no del líquido acá. Una bursita prerrotuliana está entre el hueso y la piel. A veces se ve esa inflamación en pacientes que han pasado arrodillado mucho tiempo. Dice, doctor, se me hizo una bolita aquí de agua, yo le siento esa bolita con agua, suele pasar en el codo y en la rodilla, ¿no? Y en la parte inferior, en la tibia, la bolsa infrarrotuliana y una bursita anserina, ¿no? Entonces aquí tienen el gráfico en la parte anterior, este corte lateral, esta bolsita suprarrotuliana o esta bursita suprarrotuliana, digamos bursa, ¿no? Es la que se llena de líquido y es la que examinamos cuando hacemos el signo del témpano. Esta es la bolsita
prerrotuliana, que es la que digo que a veces cuando hemos tenido un golpe directo, hemos estado mucho tiempo de rodillas, se nos inflama y el paciente viene y dice, tengo una bolita aquí arriba en la parte anterior de la rótula, ¿no? Tenemos la bolsita infrarrotuliana subcutánea y la infrarrotuliana profunda, la bolsita serina y la bolsita semimembranosa en la cara posterior. Un poco el esquema también de cómo están distribuidas estas estas bolsas o bursas en los de color, un color lila que tienen ustedes en las diferentes caras. Y vamos a revisar un poquito la parte de la anatomía de la rótula en su cara anterior y cara posterior. Nosotros tenemos la base superior del tendón de la rótula en donde está insertado el tendón cuadricipital y en la punta o vértice en donde está insertado el tendón rotuliano. Esta es la superficie anterior rugosa. Y en la cara posterior, que es la cara articular, tenemos dos caras, ¿no? Tanto interna como externa y dividida un poco con la cresta. Los colegas que han ingresado conmigo, han tenido la oportunidad de ingresar conmigo en prótesis de rodilla, hemos podido revisar esta parte de la anatomía, ¿no? Generalmente la parte de la superficie articular externa, que es la más amplia, es la que suele generar una artrosis importante y es el dolor que molesta en la flexoextensión de rodilla. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que sería el aparato extensor, tendón del cuádriceps, la rótula con su borde lateral medial y el tendón rotuliano y visto posterior. Aquí se ve la superficie articular de la rótula con su cresta medial, una superficie articular lateral que es más grande y una superficie articular medial más pequeña. Y es así como se ve en este esquema, es como se suele ver la radiografía cuando pedimos axial de rótula a 45 grados, es así como le vemos, ¿no? Entonces revisamos que el cóndilo lateral es un cóndilo más alto, más grande, ¿no? Y el cóndilo medial es el surco troclear del lado externo es más grande y el interno un poco más pequeño, y el cóndilo femoral medial es un poco más pequeño y un poco más ensanchado. Y la rótula se articula en esta zona y debe estar correctamente centrada como se ve en esta gráfica, ¿no? Aquí se ha dibujado esta doble superficie en la que es la articulación de esta articulación femoropatelar o femororotuliana. Un poco ya ingresando en lo que es la parte intraarticular, la revisión de los meniscos, tenemos este esquema. Vamos a hablar sobre la región intercondilia posterior, es donde que está la inserción del ligamento cruzado anterior. ¿Se acuerda que les decía? Recuerden esa inserción en la gráfica que les mostré porque ustedes ven que está en la rampa posterior y es extraarticular la inserción del ligamento cruzado posterior. Luego tenemos la inserción del menisco lateral, la inserción posterior, y los meniscos son como una semiluna, ¿no? Que van por el borde tibial formando esta especie de semiluna, como les decía, con un borde ancho externo y un borde fino intraarticular, lo que les da la forma de esa cuñita que les mostré en el gráfico anterior, que estaba de color rosado, creo, en esa toma. Entonces, tenemos el menisco lateral, que es un menisco más pequeño comparado al menisco medial, ¿no? Aquí tenemos la inserción anterior del menisco y aquí está la inserción del cruzado anterior y la inserción del cruzado posterior que va hacia atrás. Luego vemos la inserción posterior del menisco externo, todo lo que es el menisco medial, perdón, la inserción posterior del menisco medial, la espina tibial que les había dicho, la inserción del ligamento cruzado anterior y, ¿qué más? La tuberosidad tibial anterior. Creo que hay un gráfico más integrando todas estas zonas y como ustedes ven en este esquema a la derecha, con color verde y amarillo, lo que es el menisco para que ustedes se graben bien la forma, la anatomía del menisco, ¿no? Veamos en esta parte en este esquema, esta es la parte articular del fémur, la parte articular de la tibia y aquí tenemos los meniscos, como les decía, el menisco externo, que está graficado en verde en esta diapositiva, que es más pequeño, y el menisco medial, que está en el platillo tibial medial, está graficado como amarillo, que es mucho más grande.
con su inserción posterior, su inserción anterior, inserción posterior y anterior. Y estos meniscos se dividen en tres partes, ¿no? Lo que se llama el cuerno posterior, que va de los 2/3 posteriores del menisco, luego el cuerno anterior, 2/3 anteriores del menisco, y entre los dos la parte del cuerpo. Entonces tenemos cuerno anterior, cuerno posterior, cuerno anterior y cuerpo. Cuando hacemos el examen clínico, nosotros palpamos allí, buscamos de las diferentes maniobras que hacemos, buscar y localizar en dónde estaría posiblemente el daño meniscal. Si en el cuerno posterior, en el cuerpo o en el cuerno anterior del menisco, tanto interno como externo. Entonces, ustedes recuerdan cuando yo les digo Vado-Rocher positivo para cuerno posterior, cuerno anterior o cuerpo del menisco. Entonces, así es que vamos a ir haciendo la maniobra. Por eso les muestro estos esquemas para que ustedes recuerden esta parte anatómica. Entonces, aquí tenemos, como les decía, en este esquema la morfología del menisco. Les decía que es un borde lateral grueso y en la parte interna es un borde fino, lo que forma la cuñita, como les decía, para que ahí se articulen los cóndilos femorales y sirvan como especie de amortiguamiento y de superficie de deslizamiento de los cóndilos, ¿no? Aquí tienen ustedes el menisco interno también, ¿no? Que ven ustedes la superficie externa, es en donde parte más gruesa y ustedes ven cómo se va como una rampa y el borde interarticular es fino, ¿no? Toda la articulación del menisco la recibe a través de la parte lateral, porque aquí está la membrana sinovial que yo les decía, ¿no? Que además de dar la porción necesaria de líquido para lubricar la rodilla, también da la irrigación al menisco. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud? Bueno, continuamos. En estos esquemas tenemos nuevamente menisco externo, menisco interno y la relación que hay con la inserción del ligamento cruzado posterior y ligamento cruzado anterior, ¿no? En este gráfico se integra nuevamente la parte, esta es parte anterior y posterior, menisco lateral, menisco medial, la inserción del cruzado posterior, cruzado anterior y la interacción con la parte más superficial, la grasita infrarrotuliana, el ligamento transverso, el tendón rotuliano por acá, para que ustedes recuerden un poco más la anatomía intraarticular. Y ya en la artroscopía tenemos en la anatomía un poco con esta rodilla en flexión, vemos cómo se ve en el ligamento cruzado anterior, tiene dos haces, el haz azul es el anteromedial y un haz rojo el posterolateral, ¿no? Entonces esos dos elementos, esa es la inserción del ligamento cruzado anterior, que recuerdan se inicia pegado al borde del menisco interno. Entonces está aquí nuevamente la inserción y así es como se ve. Aquí está el borde anterior o el cuerno anterior del menisco, inmediatamente por detrás está la inserción del ligamento cruzado anterior, que tiene una dirección oblicua hacia la parte externa de la rodilla, formando dos haces, el azul el anteromedial y el rojo el posterolateral, y aquí vemos en grande lo que sería el ligamento cruzado anterior, igual el ligamento cruzado posterior, que como les decía, el cruzado posterior se inicia en la parte interna de la fosa intercondilia del menisco, del cóndilo interno, y se va hacia posterior, hacia la rampa intercondilia, ¿no? Y en la radiografía es lo que vemos, en la resonancia magnética es como vemos, ¿no? Aquí es un zoom, esta es la zona intercondilia, aquí ustedes están viendo el cóndilo externo y acá el cóndilo interno. Por acá está el menisco y ahí está la inserción, ¿no? De los dos haces que se dirigen oblicuamente a la parte interna del cóndilo externo, ¿no? Es la superficie en azul, el anteromedial, y el otro haz, el posterolateral, que se enroscan sobre sí mismo para dar mayor fuerza en el control del desplazamiento anterior de la rodilla. Y esta imagen que ustedes ven acá como una especie de nubecita es la grasa que está cubriendo al ligamento cruzado posterior, que correspondería a esta imagen esquemática.
Aquí tenemos cortes anatómicos de cadáver, de lo que es la estructura ya verdadera de cómo se ve en la rodilla estas estructuras, ¿no? Tenemos el ligamento cruzado anterior, aquí está la inserción del cuerno anterior del menisco interno. Ustedes como ven que casi inmediatamente, al final de la inserción, inmediatamente por atrás, nace el cruzado anterior con los dos haces, y esto de acá es el ligamento cruzado posterior. Entonces, cruzado anterior nace desde la tibia, por delante de la espina tibial interna, se dirige oblicuo hacia la parte interna del cóndilo femoral externo. El ligamento cruzado posterior se inicia desde la parte interna del cóndilo femoral interno y se dirige hacia atrás a la fosa intercondilia para dar la sujeción del ligamento cruzado anterior y posterior. Se llama cruzados porque anatómicamente hacen este entrecruzamiento, ¿no? Aquí tenemos un zoom de esta pieza anatómica en la que ustedes vemos nuevamente el ligamento menisco interno. Inmediatamente por detrás nacen los dos haces del anteromedial y posterolateral para insertarse en la parte interna del cóndilo femoral externo, y el ligamento cruzado posterior, que también tiene dos haces, ¿no? Que tiene un haz anteromedial y posterolateral también, y estos dos haces van a insertarse en la parte posterior, en la región intercondilia. Ustedes ven cómo el diámetro de inserción del ligamento cruzado posterior abarca casi toda la circunferencia del intercóndilo, a diferencia del ligamento cruzado anterior, que abarca nada más un tercio desde la mitad hacia abajo. Esto hace que sea más expuesto a las lesiones, y por eso es que el ligamento cruzado anterior se rompe más frecuentemente. El cruzado posterior es menos frecuente que se rompa, pero cuando se rompe generalmente son traumatismos de altísima energía, ¿no? Que pueden romperse anterior y posterior, es cierto. Entonces, generalmente son accidentes de moto, accidentes de tránsito en la que la rodilla estuvo flexionada y la energía de desplazamiento posterior sobre la tibia es enorme para que llegue a romper este tendón. A ver, entonces, para ver si han estado atentos, vamos a hacer preguntitas, ¿no? Entonces, pregunten, hermano, nomás pregunten. Entonces, a ver, vamos. Aquí hay 22, tengo que eliminar uno, bueno, pero vamos a ver qué sale. El 15. ¿Quién es el 15? Manifiéstese, ¿hay alguien con vida? Sí, Doc, aquí estamos. Hidalgo, me parece que es Doc. A ver, listo. Pregunta. Enumere los tendones que componen los isquiotibiales o la pata de ganso, como quieras llamarlos. Siempre y Buenas cuando noches, sean. Doc. ¿Me A ver, escucha? dale. A ver, era el semimembranoso, el sartorio y también el semitendinoso. Semimembranoso, a ver, vamos a ver. Sartorio y semitendinoso. Bravo, muy bien, ¿no? Ok, vamos nuevamente a ver si creo que hay otra preguntita por ahí. Vamos a ver. El 3, Polito, el 3. ¿Quién es el 3? Yo Doc, creo. ¿Quién es yo? Ya, no importa. 3, ya sabemos que es 3. Entonces, a ver. ¿Qué elementos anatómicos intervienen en la flexión de la pierna? En el aparato extensor. No, eso es extensión. Yo estoy diciendo. Entonces los isquiotibiales y los tendones de la pata de ganso. Son los mismos, ¿no? ¿Por qué se me fue? Ahí está. Se me fue la otra. Va. ¿Qué hice? Esto ya vimos. Tendones isquiotibiales o tendones de la pata de ganso, ¿sí?
Creo que la otra pregunta es para que enumeren los tendones. Vamos a ver. Entonces recuerden, flexión, ¿no? Todos los tendones isquiotibiales o pata de ganso, o también se llama hamstring. Son más raros que se les nombre así porque es más un nombre americano, pero por si acaso les informo. Bueno, entonces ahí está. Por ahí creo que hay otra pregunta para que me enumere cada uno de los tendones isquiotibiales o las patas de ganso, aunque ya le dijimos. Ok, viste esta anatomía en la que he mostrado varios gráficos y elementos de disección cadavérica. Vamos a empezar con el examen físico, ¿no? Para el examen físico, siempre primero examino al paciente, incluso de pie y acostado, le examino el eje de las rodillas. Entonces examino el eje del miembro y les digo, comienzo primerito diciendo normoeje, paciente en valgo o paciente en varo, e incluso hago una medición del ángulo Q con la reglita que siempre ando cargando, ¿no? Para los colegas que no me han visto hacer el examen clínico, comienzo siempre con desviaciones angulares. Se habla de un valgo fisiológico en las mujercitas, se llama valgo fisiológico, es hasta, la literatura dice 7 grados, pero nosotros en el hospital militar aceptamos hasta 8 grados, recuerden, 8 grados. O sea, a veces pregunta de examen, ¿sabes? Me saben decir, de doctor, en la diapositiva dice 7 grados, pero digo, yo les dije 8 grados, recuerden que es 8 grados, ¿no? Entonces nosotros aceptamos hasta 8 grados, un valgo fisiológico en las rodillas, especialmente en el sexo femenino. Luego tenemos la desviación hacia afuera de las rodillas, ¿no? Como se llama, las rodillas en paréntesis, ¿no? Se llama genuvaro. Eso quiere decir que las rodillas están desviadas hacia afuera, alejadas de la línea media imaginaria que vendría a ser, como les muestro en el cursor, que atraviesa el centro del cuerpo. Entonces el genuvaro se aleja de las líneas de la línea media con una desviación de las rodillas hacia afuera que forman una rodillas en paréntesis. Aquí vemos que existe 15 grados para demostrarles que eso es patológico, ¿no? El varo en la literatura se habla que se puede aceptar hasta 5 grados normalmente el varo. Y luego tenemos el genuvalgo, ¿no? El genuvalgo, aquí está graficado una de 25 grados para que ustedes ven cómo las rodillas están completamente unidas formando una X, si ustedes quieren una X, unidas hacia la línea media, que le consideramos normal en las mujercitas hasta 8 grados. Sí existen también pacientes varones que pueden tener algo de genuvalgo, es más raro encontrar, pero si no pasan de 8 grados, se puede encontrar, que se puede decir que es fisiológico. Es más raro, pero sí existen varones con genuvalgo. Entonces, fisiológico hasta 8 grados, el valgo hasta 5, y ¿qué más? El varo hasta 5 grados y el valgo más allá de 8 grados se le puede considerar patológico. Entonces aquí tenemos la valoración en esta diapositiva. Ustedes ven cómo este paciente tiene un genuvalgo que hemos medido en nuestro goniómetro, que no alcanzo a ver, pero más era la foto de cómo tomamos el ángulo Q, pero debe estar si quiere unos 20-25 grados. Es un paciente que estaba listo para cirugía. Ustedes ven que hemos puesto el torniquete y vamos a hacer una corrección de este genuvalgo. Entonces, siempre lo que les recomiendo es examinar al paciente con las 2 rodillas en posición de pie y de cúbito. Yo al paciente le pido que por favor se saque, se retire el pantalón y se ponga una bata porque yo necesito ver bien hasta el tercio superior del fémur. A veces hay algunos pacientitos que dicen, me subo nomás el pantalón, ¿no? Y son pantalones apretados que ya llegan a la rodilla y se jalan y apretan la parte en el borde superior de rótula, y eso ya altera el examen. Siempre les pido que se examinarles con una bata puesta, si tienen un shortcito, para examinar todo el eje adecuadamente.
y medir el ángulo Q. Por eso es que si está con el pantalón por aquí apretado, ustedes no pueden medir el ángulo Q con esta regleta. Por eso siempre pido que el paciente se desvista para poder ver bien todo el miembro. Ya. Entonces, es lo que les decía, se ve desviaciones axiales, tanto en pie o recostado, que vamos a valorar si es que es genu varo, es valgo, si hay un genu recurvatum que es hacia atrás, ya vamos a ver diapositivas, si es que existe alguna dismetría pélvica y la medición del ángulo Q. Aquí está nuevamente, examinar los ejes, ustedes ven las diapositivas, se llama normoeje en los pacientes en las que la rodilla tiene un normoeje, no tiene ni varo ni valgo, la rodilla está en cero. Luego tiene el genu varo, que está en color que será azul, gris. Y el genu valgo, lo que quiero mostrarles es que las rodillas están en paréntesis hacia afuera de la línea media y el genu valgo se acercan hacia la línea media, como ven ustedes en este tipo de pacientes. Este es un genu valgo y un genu varo de la rodilla izquierda. Este es generalmente por artrosis. Y tengo diapositivas más adelante de esta misma paciente que luego fue operada y realizada una prótesis total de rodilla, ¿no? Aquí tienen lo que se llama nuevamente, ¿no? Un genu varo. Esto es lo que sería un normoeje y este sería un genu recurvatum hacia atrás. Todo esto valoramos y hacemos incluso radiografías para medir estas desviaciones angulares. Y aquí tienen ustedes lo que sería un genu varo artrósico bilateral más en lado derecho. El paciente ya tiene que apoyarse con muletas y vean la radiografía cómo tiene el compartimento externo, tanto femoral y tibial, completamente colapsado, unido, lo que está generando este genu varo. Acá están las mediciones que suelo hacer yo, siempre tomando el ángulo Q, que es lo que hacemos nosotros. Buscamos el centro de la rodilla. Para eso palpo el borde superior, borde inferior, borde externo y borde interno, y hago en mi mente una cuadrícula y pongo mi goniómetro del centro, que es este de acá, el goniómetro que ustedes vieron, ¿no? Entonces, esta zonita de aquí, que es el centro de rotación, le pongo en el centro de la rótula, luego palpo la espina ilíaca anterosuperior y proyecto una línea en la que hago que coincida con mi, aquí, bueno, acá está la técnica de cómo hacemos la medición. No, hago que centre, nuevamente voy a regresarme, permítame, aquí tengo esta línea roja, ustedes ven, ¿no? Una línea resaltada. Entonces, esta línea roja del goniómetro es la que hago que coincida con el eje anatómico del fémur, que se palpa la espina ilíaca anteroinferior. Y luego, para palpar el eje anatómico de la tibia, me centro en la espina tibial y ahí coloco la parte roja de la parte distal de mi regla y ahí veo cuántos grados da. Entonces, más o menos es el ejemplo que nosotros hacemos aquí en la diapositiva B, ¿no? Incluso está marcada la punta de la rótula, espina ilíaca anterosuperior, la línea en negro, que es el eje anatómico del fémur, y el eje anatómico de la tibia, y veo en el goniómetro cuánto me da, y eso es lo que llamamos el ángulo Q, que es nos da la medida 10, 12 grados, y es lo que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, un poco les estoy mostrando aquí que es necesario a veces ver la báscula pélvica para palpar la espina ilíaca anterosuperior. En los pacientes gorditos a veces es difícil palpar, ¿no? Entonces hay que dar formas de palpar bien, ¿no? Y en ese momento ahí tenemos, es lo que demuestro, que cómo se ve el eje anatómico del fémur. Nuestro goniómetro está aquí, hacemos coincidir con esta línea en el fémur y con la espina tibial en la tibia, y ahí medimos el ángulo que nos da el goniómetro. La otra medida que se hace es la medida radiológica, en la que se llama test de Farril o tomografía de miembros inferiores, en la que es necesario que se incorpore en esta imagen radiológica la articulación de la cadera hasta la articulación de la tibia. Y a través del sistema radiológico se busca el centro de rotación de la cabeza, ahí se traza una línea, se traza un punto, y luego en el centro de la tibia
en el centro de la tibia se traza otro, se marca otro punto y luego con la regla trazamos la línea para medir el eje mecánico del miembro, y normalmente ustedes ven esta línea blanca que está dibujada aquí, es lo que traza el eje mecánico, y ustedes ven cómo esta línea cae en el centro de la tibia, justo en el centro de la tibia y del fémur. Esto es normal, ¿no? Aquí les estoy demostrando la medición del ángulo Q, que se basa en esta diapositiva principalmente, que se basa en el eje anatómico del fémur y la tibia, y la medición radiográfica en la que se basa ya en el eje mecánico, que es esta imagen de aquí. Entonces esas son las dos formas en que nosotros hacemos un examen clínico adecuado de las desviaciones angulares, ¿no? Y para que no se me confundan y me digan, el doctor me hizo un trabalenguas, vamos a ver el eje anatómico, ¿no? Que es el eje conformado entre la diáfisis del fémur y la diáfisis de la tibia. ¿Cuáles son los reparos? El espina ilíaca anterosuperior en la cresta ilíaca y la cresta rugosa de la tibia en la tibia, ¿no? Entonces, el genu varo es la desviación del eje que se separa de la línea media del cuerpo, que separa las rodillas de la línea del cuerpo, y ustedes ven esta paciente, ¿no? Que esta paciente tuvo una lesión ligamentaria hace años y terminó haciendo una artrosis con un genu varo. Y me gusta esta diapositiva porque aquí están viendo en lo que correspondería a la rodilla izquierda, sabiendo que la cabeza está en la parte superior de la lámina, es normoeje, y como esta rodilla, la rodilla derecha, sí tiene un genu varo. Entonces ahí ustedes pueden valorar bien la desviación angular. Y aquí tengo esta pacientita en esta foto que ustedes ven como la rodilla izquierda está normoeje, pero en la rodilla izquierda tiene un varo importante, Esta es una paciente que ya fue operada de una prótesis de rodilla y tuvo un aflojamiento protésico de la rodilla y terminó en genu varo, y nos vino a ver para que le hagamos una prótesis de revisión. Estamos hablando del eje anatómico nuevamente, hemos visto lo que es el valgo del eje anatómico y luego vamos a ver el valgo hablando del eje anatómico, ¿no? Es la desviación del eje que se acerca a la línea media del cuerpo, o al menos las rodillas, ¿no? Se considera normal o fisiológico hasta 8 grados. Aquí está puesto lo que nosotros usamos, estoy remarcándole con nuestro cursor hasta 8 grados. Y se ve más en el sexo femenino, y ahí tenemos ejemplo de este pacientito que tiene un genu valgo bilateral, ¿no? El que más le dolía es la rodilla derecha y estuvo ingresado justamente para hacerle una prótesis total de rodilla. Y aquí tienen las radiografías de este paciente, que lamentablemente al tomar las radiografías ustedes ven que no veo la cabeza femoral y no veo la articulación del tobillo, por lo cual no puedo hacer la medición del eje mecánico. Me tocó hacer la medición del eje anatómico, ¿no? Trazando estas líneas, siguiendo el eje diafisiario del fémur y el eje diafisiario de la tibia, y este entrecruzamiento es el que nos dio la medida que tiene este paciente. Pero en radiografías es mejor pedir la teleradiografía de todo el miembro o test de Farril en la que ven la cabeza. Nosotros pedimos test de Farril a este paciente, pero justo le cortaron aquí y justo le cortaron acá abajo. Entonces tuvimos que medir el eje anatómico, no pudimos medir el eje mecánico, repito. Y aquí tienen un poco lo que son las diferentes desviaciones en el paciente con su gráfica en rayos X, en el paciente aquí y luego operado, cómo se logra ya una corrección de este genu valgo, que aparentemente en la diapositiva parece que no es mucho, y en la operación ya se ve después en el postquirúrgico se ve la corrección importante. En cambio, aquí les estoy mostrando un paciente que sí logramos hacer el eje mecánico, ¿no? Entonces ustedes ven que hemos trazado una línea desde el centro de rotación de la cabeza, hemos visto la parte media de la tibia y hemos trazado una línea, y miren ustedes cómo no cae por el centro de la tibia o el centro de la rodilla, sino cae completamente hacia adentro, ¿no? Y en el zoom de esta radiografía vemos cómo tiene una artrosis grado 4 del componente externo, ¿no? Y en la resonancia magnética cómo se ve la presencia de geodas y el daño importante de esto, ¿no?
Y aquí tienen lo que nosotros llamamos el eje mecánico, que hemos estado hablando. El eje mecánico no se lo puede medir, es muy difícil medirlo en un paciente directamente en el examen clínico. Siempre insisto esto. Algunos dicen, sí, yo le mido, cojo una cuerda grande, cojo una piola, le toco la espina ilíaca y trazo la línea. Y sí palpo el centro de la tibia y veo el eje mecánico. Realmente hay estudios que demuestran que el grado de no sé qué término decir, no es muy preciso y varía entre a veces 4 o 5 grados, entonces eso ya casi no nos sirve para tener una medición real, ¿no? Si el eje mecánico, como ustedes ven, es el centro de rotación de la cabeza y la parte media de la tibia en la zona articular, y se traza una línea y debe pasar ligeramente por dentro de la rótula en el centro de la tibia, y el eje mecánico, repito, es normal, es 0 grados, 0 grados. Ustedes vieron la diapositiva anterior que se parecía a esta, ¿no? En la que existía un valgo y este es de 20 grados y creo que mi paciente tiene más de 20 grados en esta diapositiva, tiene unos 25 grados. Entonces, miren, ese es un valgo y esto sería un varo cuando medimos el eje mecánico. Que es necesario tener estas imágenes radiográficas, pero a veces es difícil. Por ejemplo, en el hospital ya se dañó el tomógrafo, nos llegó hace un mail, un WhatsApp hace una semana que ya estaba dañado el tomógrafo y tenemos que mandar a hacer afuera, y afuera no hacen esto sino en los centros radiográficos grandes, ¿no? Entonces, el eje mecánico se mide en un escanograma o test de Farril o una tomografía, ¿no? O en las radiografías panorámicas que ahora ya no hacen, sino más se hace TAC, porque como ya son digitales hay como hacer una sola placa pequeña, ¿no? Entonces, es lo que se dice, es una línea que traza y se traza desde la cabeza del fémur hasta el centro de la articulación de la tibia, y la línea debe pasar ligeramente por medio y en el centro de la tibia, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de lo que es un genu valgo y un genu varo. Aquí está el eje mecánico correctamente trazado. Ven ustedes cómo el centro de la línea pasa por el centro de la rótula, el centro de la tibia. Y en esta radiografía un genu valgo leve, entonces se puede medir incluso la desviación que tiene, y un genu varo que no es muy significativo, pero como pasa por el lado externo de la rodilla, ¿no? Preguntitas, ¿están despiertos? A ver, despiértense, preguntamos. Ok, listos, vamos ahí. Uy, no, le he pasado, no se ha copiado. A ver, un voluntario, porque solo está para el grupo anterior y no se me ha copiado la ruedita de la diapositiva anterior. No sé si está más abajo. A ver, defina qué es el eje anatómico, algún voluntario. Doc, es el eje que se mide entre la diáfisis del fémur y la diáfisis de la tibia. Muy bien, perfecto, ¿no? La diáfisis del fémur y la diáfisis de la tibia. Muy bien. Vamos a ver si hay otra preguntita. Defina qué es el valgo fisiológico, cuántos grados, otro voluntario. Yo, Doc, nos había dicho que se consideraba hasta los 8 grados en las mujeres. Muy bien, perfecto. Ya. Entonces, ahora sí vamos a hacer las famosas maniobras, ¿no? Que ya creo que unos 3 o 4 grupos incluso ya he hecho prácticas al respecto, y en los grupos de rotación he pedido que me hagan una revisión de las maniobras y me las envíen. Entonces, lamentablemente tuvimos que interrumpir este mes, pero vamos a ver si en algún momento hacemos una recuperación del grupo que no pudo rotar o ver las maniobras, ¿no? Entonces, las maniobras rotulianas, existen algunas maniobras para las patologías que vemos en la rodilla. La primera de ellas es la condromalacia rotuliana, que es el nombre médico para definir el desgaste que existe en el cartílago rotuliano. Como les decía, generalmente se da más en la cara externa
de la rótula. Vamos a ver cuáles son estas maniobras. Es el craquido patelar, es el sonido traqueo patelar, el nombre correcto es craquido patelar. Luego tenemos la maniobra de cepillado o barrido patelar. Luego tenemos el tracking femoral, la movilidad patelar, la maniobra de Schollen, ¿no? Recuerden cómo se escribe, porque a veces yo les dicto en el momento que estoy haciendo el examen clínico y no saben cómo escribir la nomenclatura de esto. Entonces, repito, craquido patelar, ¿no? Que al hacer el craquido patelar ya le hago el tracking patelar, que es la flexo-extensión. Ese es el famoso tracking patelar. Y ahí ya palpo o a veces escucho el craquido patelar. Luego hago la maniobra de barrido o cepillado, que es una maniobra presionando la rodilla de arriba hacia abajo. Luego hago una maniobra de lateralización de la rótula, que se llama movilidad patelar o bamboleo patelar. Y finalmente la maniobra de Schollen, que es una maniobra con contracción del cuádriceps, haciendo un poco de resistencia en de la rótula, y vamos a ir viendo cada una de esas, ¿no? Además de esta, yo tengo incorporado el signo del teatro y el signo de la media luna, ¿no? Que son signos que están dentro de la fisiopatología francesa, que yo las he incorporado porque sí me sirven, ¿no? Del grupo que ha rotado conmigo, ¿cuál es el famoso signo del teatro? Y yo les he dicho también que el signo del teatro, ¿cuál sería en nuestro medio el signo del teatro? Ya les explico por qué. ¿Quién me dice quién es el signo del teatro? Yo ya no. Ya, o sea, usted nos había explicado que el signo del teatro nació en Francia porque era cuando, por estar mucho tiempo en el teatro, las personas tenían que estar con la rodilla doblada mucho tiempo. Entonces, que ellos para relajarla la estiraban, y que el equivalente en Ecuador sería el signo del bus, porque estás sentado en el bus y tienes que estirar el pie en el pasillo. Sí, es exactamente eso. Los franceses van muchísimo al teatro, no al cine, al teatro, ¿no? Al teatro de variedades, a la ópera. Son abonados y se van por lo menos 2 o 3 veces por semana, o al menos una vez por semana. Y claro, son obras que duran 2 o 3 horas y están en esa banquina del teatro que es pequeña y un poco reclinada hacia atrás, y les obliga a estar con la rodilla en flexión, y los pacientes es algo que dicen: doctor, estoy sentada en la banquina del teatro y me viene el dolor y tengo que estirar la rodilla, por eso yo tengo que buscar butacas que estén al pasillo, ¿no? Si es derecha o izquierda, pasillo derecho, pasillo izquierdo, para poder estirar la rodilla, doctor, porque si no no aguanto estar sentada. En nuestro medio es más el signo del auto, ¿no? Cuando estoy viajando en el auto, doctor, y estoy en el bus y ya vengo de Macas, vengo de esto, y me duele la rodilla y tengo que estirarme, igual tengo que buscar los pasillos, entonces es lo que les digo. Y yo les digo esto para que se acuerden, porque alguna vez que tomé en el examen, digo, indique qué es el signo del teatro, no me contestaron porque dijeron que era que les pregunte el signo del bus, ¿no? Entonces, no, pues, o sea, es el equivalente, ¿no? Entonces, en nuestro medio. ¿Y quién más me dice, alguien más de Joana, que cuál es el signo de la media luna? Que ya los colegas que han rotado conmigo. ¿Algún voluntario? Jefferson. Doctor, era... Ay, a ver, perdón. Dime. Era cuando se cogían la rodilla con la mano, pero haciendo la forma de C. Sí. Cuando Yo les pregunto al paciente en dónde le duele, y el paciente enseguida me marca en el borde inferior de la rótula dice, me duele aquí, y me señalan con el dedo como si fuera un signo de media luna o una C recostada, como tú dices, ¿no? El signo de la media luna. Algunos pacientes hacen con los 2 dedos, algunos ponen los dedos, dice, imaginémonos que esta sea la rótula, y dice, me duele aquí, doctor, o me duele acá, haciendo el signo de la media luna. Eso ya nos ubica rápidamente que es en la cara anterior de la rótula, que puede ser condromalacia, una tendinitis rotuliana, y complementado con las maniobras que les acabo de decir, uno ya va a tener idea de si es o no la patología. Aquí tenemos un craquido patelar, creo que es un video también del paciente en el que el sonido puede ser palpable, porque por eso pongo yo la mano sobre el paciente y le hago que haga flexo-extensión y se siente lo que craquea. Incluso a los colegas que han pasado en rotación les pongo la mano y les diga, miren cómo craquea, y dicen, sí,
se siente cómo raspa la rodilla, ¿no? Incluso a veces puede ser audible, uno siente crack, ¿no? Este craquido, y se le hace en el momento de hacer la flexoextensión, que es la maniobra de tracking. Entonces ahí hacemos 2 maniobras, ¿no? Y aquí está el video, no sé si está con audio, veamos a ver cómo está la cosa. Sí está con el audio, vamos a ver si se logra. Entonces aquí estoy haciendo flexión, extensión, estoy mostrando desde la cara anterior, ¿no? Cómo la rótula se lateraliza. Para poder sentirlo, pongo la mano para poder sentir el craqueo, porque si no, no siempre se escucha, ¿no? Y estoy hablando, pero creo que no se escucha. Hagamos, voy a hacer silencio para ver, pero no creo que se logre escuchar. ¿Sí se escucha? A ver, veamos. No se escucha. La bulla que hacen los verdugos al lado de los estudiantes nomás se escucha. Bueno. Ok, aquí también tenemos el tracking patelar que he hecho en otra diapositiva, ¿no? En la que he pedido al estudiante que me enfoque la movilización de la rótula, ¿no? Entonces, en la flexoextensión vemos cómo se desplaza la rótula, si tiene un desplazamiento lateral, si tiene un desplazamiento interno y cómo se hace este desplazamiento, ¿no? Aquí vamos a ver el video. Entonces la rótula tiene un desplazamiento levemente lateral y he puesto mis dedos para que vean cómo se desplaza hacia lateral. Vean, borde interno, borde externo, ¿no? Entonces de la extensión pasa la flexión y se lateraliza la rótula. Ese es el famoso deslizamiento, tracking patelar. Y les he puesto nuevamente el video para verlo bien. Ok, aquí tenemos la maniobra del barrido o cepillado patelar. ¿Cómo se le hace? Yo lo que hago es sujeto con mi pulgar e índice el borde inferior de... Esta es una rodilla derecha, entonces con mi mano derecha sujeto el borde inferior de la rótula en el borde externo y el borde interno, y en la parte superior igual, con mi mano izquierda borde externo y con el dedo índice el borde interno, y presiono hacia el fémur, presiono levemente, suavemente, a veces hay pacientes que están muy adoloridos, presiono la rótula y hago un deslizamiento vertical desde arriba hacia abajo, ¿no? Hay que presionar, porque si ustedes cogen y le hacen así, están acariciándole al paciente, no está, hay que presionar levemente, ¿no? Y aquí creo que vamos a ver el video, ahí estamos. Y le preguntamos al paciente si le duele o no. Es positivo si tiene dolor. Hay algunos pacientes que medio les hago esto y, ¡ay, no me toque, doctor, no me toque! Listo, entonces esta es otra de las maniobras, ¿no? Luego tenemos el signo del témpano. Y para que no se haga muy tarde, si ustedes quieren seguimos o si no paramos con las maniobras de condromalacia. El signo del témpano es para evidenciar la presencia de líquido intraarticular en la famosa bursita, en la bursita subpatelar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos las 2 manos sobre el borde superior y en el borde inferior de la rótula. Generalmente yo utilizo mi pulgar, ¿no? Haciendo arco con el arco de la mano en la zona interdigital y sujeto con el dedo medio, dejando libre mi dedo índice, ¿no? Para poder palpar esto que sirve para hacer el rebote sobre la rótula, ¿no? Entonces ahí comprimimos la rótula, le mandamos hasta el fondo y le soltamos, haciendo un efecto de rebote para saber si hay rebote o no. Y se llama signo del témpano porque se parece al hielo. Cuando ustedes le ponen un vaso de agua, le ponen a hielo y ustedes ven que el hielo está rebotando, rebalsa en la superficie. Ustedes pueden empujar el hielo hasta el fondo y regresa. Por eso se llama el signo del témpano, ¿no? Y uno puede percibir el rebote y en función de la cantidad de rebote que tiene,
se habla de una, dos, o digamos de 2 o 3 o 4 cruces. Entonces vamos a ver esto en el video. Bueno, aquí tenemos el gráfico, ¿no? Cómo está aquí justo el médico, ¿no? Sujetando el borde externo, el borde interno. ¿Y para qué hacemos esa sujeción del borde interno, el borde externo? Porque procuramos concentrar el líquido bajo de la rótula haciendo una maniobra de exprimir el borde superior y el borde inferior. Entonces, tratamos de llevar la mayor cantidad de líquido que se ponga sobre la bursita o bajo la rótula para poder hacer esta maniobra. Y ustedes ven como en este gráfico el examinador está palpando la rótula para tratar de percibir este líquido que está de color café. Existen diferentes grados. Cuando hay poquito líquido es el grado 1 o una cruz, se utiliza más en cruces. Cuando hay un poquito más de rebote o más de líquido, 2, grado 2 o 2 cruces. Cuando hay más líquido y el rebote es más importante, grado 3 o 3 cruces. Y cuando haya bastante cantidad de líquido en la que uno tiene que presionar hasta el fondo la rótula, la presión, uno tiene que realmente mandarle al fondo para evitar soltar sentir el rebote, ¿no? Entonces, cuando simplemente uno ve que ya llega al fondo muy suavemente, una cruz, pero ya cuando ve que rebote, tiene que ir al fondo y soltarle un poquito más, 2 cruces, cuando es mucho más, 3 cruces, y cuando es importante, 4 cruces. ¿Cómo se sabe esto? Solamente haciendo práctica, con feeling, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes el video como lo hago. Estoy poniendo las manos como si fuera pistola, justamente para que ustedes vean que dejo libre mis dedos índices, y es con el dedo medio que voy a hacer esta especie de exprimir desde la parte superior a la parte inferior, ¿no? Ups. Vamos a ver el video. Miren cómo exprimo, y con un dedo índice de mi mano derecha empujo la rótula hasta el fondo y la suelto para poder sentir el rebote, ¿no? Hasta ahí está claro lo que hemos visto, las maniobras que hemos hecho. Parece que sí. Bueno, ya han de tener oportunidad de ir practicando. ¿Alguna duda, inquietud? Ahí oí un micrófono que se abrió. Parece que todo bien. Una pregunta, me imagino que justo viene esa, le iba a preguntar sobre ese signo, ya ahí viene. Ya, entonces, luego la otra maniobra es el signo de Schollen, se escribe Z-H-O-L-N, ¿no? Esta valora la condromalacia rotuliana. Lo positivo es si es que hay dolor, es positivo; si no hay dolor, es negativo, ¿no? Y lo que hacemos es, ustedes ven en esta gráfica cómo a mi paciente estoy presionando el borde superior de la rótula con mi dedo pulgar y mi dedo índice. Le presiono hacia el fémur y ligeramente hacia abajo, ¿no? Como deslizando la rótula hacia abajo. Y le pido al paciente que contraiga el cuádriceps. No les digo a mis pacientes contraigan el cuádriceps porque no van a entender lo que les digo. Entonces hay 2 maneras de hacer, ¿no? La que suelo usar yo, le digo al paciente: levante la pierna sin doblar la rodilla. Incluso primero le muestro, digo, va a hacer esta maniobra sin doblar la rodilla. Cuando yo le diga, o sea, ahí presiono, y una vez presionado digo, levante la pierna sin doblar la rodilla. Al hacer eso, si ustedes hacen prueba, ustedes van a sentir cómo el cuádriceps se contrae, y ahí va a presentar dolor el paciente, ¿no? La otra manera de hacer es pedirle al poner ustedes la mano debajo del hueco popliteo, y pedirle que les presione la mano, que les presione. Presióneme la mano, por favor, presióneme. Entonces ahí se da una contracción del cuádriceps. Esas son las 2 formas de hacer. La que yo suelo hacer es generalmente pedir que hagan una extensión activa de la pierna para generar la contracción del cuádriceps y usar la maniobra, ¿no? Entonces vamos a ver nuestro video. Otra vez. Entonces, mire, el paciente está tratando de extender, pero no extiende más porque le duele, ¿no? Extiende, solo levanta, ustedes ven, apenitas porque le está doliendo el paciente. Un paciente que no tiene dolor, incluso le saca, o por más que ustedes le tengan apretado, le regresan su mano y levanta el paciente de una, ¿no? Un paciente que no tiene dolor. Este paciente le duele, por eso es que levanta apenitas, porque ya siente el dolor y deja de hacer movimiento, ¿no? Nuevamente. Otra
Y ven cómo les duele y levantan las piernitas, ¿no? ¿No? Entonces, ustedes vieron, miren cómo presiono hacia el fémur y a distal. Miren ustedes, esa es la maniobra, ¿sí? Ok. Aquí está el famoso signo de la media luna, que ya les pregunté, ¿no? El paciente dibuja una media luna, me dice, aquí me duele. Y hay otros que muestran todo el círculo, ¿no? Pero muestran en esta zona. Vamos a ver el video, en dónde le duele. Algunos muestran ahí. Otro así. ¿Dónde le duele, mi señor? Aunque él cierra todo eso, ¿no? Pero es esa la famosa signo de la media luna. Yo le pongo signo de la media luna, que traduce que su situación es en la patela, en la cara anterior de la patela, ¿no? Que, que conjuntamente con el interrogatorio clínico me orienta hacia dónde voy. Entonces es un paciente que dice, doctor, me duele al subir y bajar gradas, no puedo acuclillarme, estoy en el bus, me duele, y me muestra el signo de la media luna. Entonces con las otras maniobras ya casi tengo el diagnóstico, ¿no? Ahora un paciente joven que dice, doctor, me duele cuando hago ejercicios al final, después. Si le pregunto, ¿le duele al subir y bajar gradas? Dice, no, no, doctor, más es al deporte, a veces después del deporte, cuando se me enfría la rodilla, me duele. Le digo en dónde es el signo en dónde le duele, me muestra el signo de la media luna, entonces es más una tendinitis rotuliana, ¿no? Entonces ahí es cuando uno va logrando hacer un diagnóstico correcto. Entonces, aquí está nuevamente el video, el uno, el otro. Y el famoso signo del teatro, como les decía en la semiología francesa, al estar mucho tiempo sentados con la rodilla flexionada, que puede ser en la banquina de un teatro, produce dolor que le obliga al paciente a extender la pierna, que aquí le llamo el signo del automóvil, pongamos, ¿no? Porque el signo del bus como que parece así medio peyorativo, diga, signo del automóvil, ¿no? Y no tengo videos de esto. Sí tengo videos. Vean eso. ¿Quieren continuar con lo que es inestabilidad de la rótula y ya están cansados? Doc, justo eso ya comenté con los compañeros. Y para quedar ahí, por favor, Doc, porque ¿Ya? hemos tenido clases Entonces, seguidos. me recuerdan que nos tocaría continuar con lo que son las maniobras para inestabilidad rotuliana, ¿no? Ya listo, Doc. Ok, bueno chicos, entonces, déjenme entrar, dejemos de compartir. No me digan que estuvo feo, cansado, ¿no es cierto? Estaba con videitos, es chévere, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué Sí, mueves la estuvo cabeza? Que bien, no, sí. Cristian. No, dice Cristian. Así. O sea que no estuvo cansado, estuvo chévere Ah, por los videos, ahí vimos todo bien. claro, así es. Ok. Bueno, chicos, entonces de aquí nos vemos el próximo martes y miércoles. Estas 2 semanas más que quedan vamos a hacer así, ¿no? Y ya en junio retomaremos con fuerza y vigor las prácticas directamente, las clases presenciales en el hospital y los días miércoles mis clases. Así quedaríamos, ¿no? Durante el semestre, ¿no es cierto, Cristo? Sí, Doc. Sí, así mismo, Ya. Doc. Bueno, chicos, entonces vamos a ver que no se me hayan escapado. Doc, justo eso le iba a comentar. A mí me tocó salir un ratito al inicio de la clase para reiniciar la computadora porque se me trabó el Teams. Tal vez la de salir ahí mi reporte. Pero sí en el reporte de asistencia se ve, porque en la vez anterior también vi a 2 compañeros que han salido, pero salieron y a los 2, 3 minutos se volvieron a conectar. Entonces ahí dice, unido, abandonó, unido nuevamente y se ve que son 2 o 3 minutos de diferencia. Ujú. Claro, no hay problema. Listo, entonces. Ok. Nos vemos entonces el próximo día martes con las presentaciones que siguen y el día miércoles continuamos con las maniobras de examen clínico de la rodilla, que sería la inestabilidad de la rótula, ¿no? Listo, entonces. Bueno, Sí, chicos, una buena noche y ya hice el descargo del reporte de asistencia. Pueden desconectarse. Hasta luego, ¿no? Hasta gracias, Doc, que pase luego. bien. Muchísimas Gracias, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, Chao, Doc. Doc, cuídese.
¿Qué fue, Jefferson? ¿Sigues conectado? Jefferson.